Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué gusto podernos encontrar nuevamente en este espacio virtual para poder abrir la Biblia y poder meditar en algún versículo de alguno de los salmos que en secuencia nos corresponde en esta noche localizar el número 28. Así que tenga la bondad, hermano, de buscar en su Biblia, hermano y hermana, y jóvenes también, de buscar en la Biblia el Salmo número 28 para meditar en el versículo 1. Salmos 28:1. Vamos a abrir la Biblia en este versículo. Permítame dar lectura y le pido de favor que usted en su casa también tenga la Biblia abierta y lo lea junto conmigo. Si no, como quiera, en pantalla estará apareciendo el versículo. Repito, Salmos número 28, versículo 1, y posteriormente a la lectura de este versículo, que será nuestro punto de partida en la meditación de esta noche, después de la lectura vamos a orar en esta ocasión. Dice la palabra de Dios así, lea en voz alta junto conmigo, ahí en su casa. Dice el versículo 1, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Vamos a orar. Padre Santo, te pido que bendigas los minutos siguientes de meditación para que nos ayudes a entender y aplicar la enseñanza de hoy en el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos su palabra, la Biblia, y no dejamos de leerla. Es un libro que ha afectado nuestra vida para bien porque a través de la Biblia Dios la ha utilizado para traernos convicción de pecado, para haber entregado nuestro corazón a Cristo. Una vez entregados al Señor y convertidos al cristianismo verdadero, dice el apóstol que Dios implantó su palabra en nosotros. Es decir, ha puesto su palabra en nuestro corazón como un deseo ardiente hacia ella, la Biblia, para continuar aprendiendo de sus preciosas expresiones y el conocimiento del Altísimo sobre nosotros. En esta oportunidad, hermanos, me gustaría que meditásemos prácticamente en todo el Salmo, pero vamos a verlo de una manera no superficial, pero sí de una manera amplia, sin que sea a profundidad. Me refiero a que en el versículo primero, David está expresándole a Dios a través de su clamor y de su propia oración. David llega a su presencia y le dice, Jehová, no me voy a cansar de clamarte a ti, solo a ti y únicamente a tu persona clamaré. Había algo en David. Note la expresión, aunque en la simple lectura o sencilla lectura no podemos discernir las emociones y el sentimiento en su cabalidad porque no estamos escuchando el tono de voz que David está utilizando para elevar su oración a Dios. Sin embargo, podemos notar, hermanos, que en esta primera frasecita del versículo 1, David está manifestando una grande convicción ante Dios. Dice, a ti clamaré, y entre líneas podemos pensar que está expresando, y solo a ti, y únicamente a ti, clamaré, oh Jehová. Roca mía, se expresa a Dios, porque su oración va dirigida a Jehová, a quien ha decidido clamarle únicamente a él. Y continúa diciendo, roca mía, no te desentiendas de mí. Dijéramos, si David hubiese sido mexicano, o si David hubiese sido hispano, más bien, hubiera dicho, no te hagas de oídos sordos a mi petición, por favor. Es una expresión muy coloquial la que está utilizando David, no te desentiendas de mí, por favor. Es decir, yo sé que tú siempre estás atento a mí, pero nunca llegue ese momento. Ahora, estamos hablando de un caso hipotético, hermanos. Estamos hablando de una situación que nunca va a suceder, que Dios se desentiende de su creación, que Dios se desentiende de sus criaturas, que Dios se haga oídos sordos a los suyos. Jamás va a suceder eso. Puede ser que de parte nuestra como humanos
desentendamos de Dios, mas no Dios de nosotros. Así que David llega con el Señor y le dice: Jehová, roca mía, yo sé que nunca va a suceder, pero quiero decírtelo para que lo sepas, que no me gustaría que algún día, por ningún motivo ni por ninguna razón, causa mía, claro, causa del hombre únicamente, tú te desentiendas de mí, me abandones. Dice David: porque semejante yo sería a los que descienden al sepulcro, si tú me dejas. Dice la segunda parte: para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden a la sepultura. Mire, hermano, David, en pocas palabras, David lo que le está diciendo, lo que le está diciendo a Dios es: Señor, Dios, Jehová, roca mía, tú eres el único que le da sentido a mi vida. Así que, si tú me dejas, si tú me abandonas, si tú te desentiendes de mí algún día y dejas de manifestar tu amor, tu misericordia, tu providencia, tu mano de protección, de cuidado, tu mano providencial sobre mi vida, si tú te apartas de mí, dice, yo voy a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Yo me voy a sentir, yo prácticamente voy a estar muerto sin ti. En otras palabras, lo que está diciendo David, hermanos, es: tú eres el único que le da sentido a mi vida. Eso es lo que está expresando David en este versículo. Jehová, a ti clamaré porque tú eres quien me da sentido a mi existir. No hay nadie, ninguna de las mujeres que tenía David le daban sentido a su vida. Ninguno de sus propios hijos, que claramente vemos que en la Biblia les amaba a sus hijos, aún al mismo Absalón, que fue un hombre que dio un golpe de estado al rey. David tenía su corazón y su afecto a favor de su hijo Absalón, a pesar de que sus hijos fueran como fuesen. David amaba a sus hijos, David amaba a sus mujeres que tenía y a las concubinas. David era un hombre recto, justo, temeroso de Dios, que amaba a lo santo. Por cuanto tengo mi afecto, decía, en la casa de Jehová mi Dios. No solamente trataba bien a las personas, sino que donde debía de inclinar su propio corazón y afecto, lo inclinaba a las cosas de Dios, a lo espiritual. Pero las personas no le daban alegría, mas no le daban felicidad. Los individuos no le daban la dicha de la vida. Quien le daba el propósito a David y el sentido correcto a su vida, a su existencia, solamente era Dios. Dice la primera parte: a ti clamaré, y solamente a ti, nada más. Solamente tú eres el que me da propósito, sentido, y es la razón por la cual yo llego a ti. La pregunta es, hermanos, ¿quién le da sentido a su vida? ¿Quién le satisface? ¿Quién le llena sus emociones, sus sentidos, sus pensamientos? ¿Quién es aquel ser que viene a satisfacer cualquier necesidad biológica, social, psicológica, mental, intelectual, emocional, moral, sobre todo espiritual? ¿Quién? David decía: solamente tú eres Dios, tú eres mi roca, Jehová, a ti clamaré, y solamente a ti. ¿Tú quién eres? Mi roca, mi refugio, mi alto refugio, decía en otro salmo. ¿Por qué es que David había entendido que solamente Dios es el único que le puede dar propósito y dirección a su vida? Mire, rápidamente, en los siguientes minutos vamos a ver algunas razones o motivos por los cuales David escribió en este salmo que Dios le daba sentido a su vida. Dios, Jehová, su roca, el que le daba propósito, orientación, el que lo hacía sentir no solamente seguro y protegido, sino quien dirigía todo su ser entero. David, en otras palabras, quien le promovía y le daba la dirección correcta y le satisfacía y lo mantenía con su posición y su corazón estrictamente colocado en la persona correcta, que es Dios. Primero, vemos a David que el sentido que le daba Dios a su vida,
lo tenía muy claro, porque Dios era a quien David podía clamarle. En el versículo 1 dice, a ti clamaré y solamente a ti. En el versículo 2 dice, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Por mencionar un par de versículos, pero en muchísimos salmos vemos manifestada la confianza de David únicamente en Dios, porque Dios le daba sentido a la vida de David. Si fuese Betsabé su mujer, hubiese acudido con Betsabé. Si hubiera sido Salomón, pues con Salomón acudía a clamarle. Si hubiese sido Ahitofel, uno de sus consejeros, pues con uno de ellos le clamaba. Si hubiese sido el profeta Natán, pues a Natán le hubiera clamado. Pero David tenía muy claro el objetivo de su vida. Quien le daba sentido a su vida era aquella persona a quien podía clamarle, y es Dios únicamente. Dios le daba sentido y David lo tenía muy claro, porque es Dios en quien él podía hacerle justicia y venganza. En el versículo 4 dice, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido a los enemigos conforme a la obra de sus manos. ¿En quién ponía su confianza y su motivación y su expectación David? En aquel que le daba sentido. ¿Y por qué le daba sentido a su vida? Bueno, es Dios, porque Dios era quien, no solamente a quien podía clamarle, sino era Dios quien ejecutaba justicia y venganza sobre sus enemigos. Dios era quien le daba sentido a su vida, porque era Dios, hermanos, quien podía darle seguridad y protección. Versículo 7 dice, Jehová es mi fortaleza y es mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. David expresa y dice, él es mi fortaleza, mi escudo, por él fui ayudado. David había enmarcado muy bien los requisitos de aquella persona que le daba sentido a su vida, y dijo, aquella persona que le da sentido a mi ser entero, a mi existencia, es aquella persona a la cual yo le puedo clamar, es aquella persona a la cual me hace justicia y cobra venganza de mis adversarios, es aquella persona quien me ofrece seguridad y protección. La persona que le daba sentido a la vida de David, a su propia existencia, hermanos, era aquella persona quien tenía dominio y potestad sobre los pueblos. Pues era Dios nada más, únicamente Dios. Versículo 9 dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. David tenía muy claro, hermanos, que la persona y la única persona que le podía dar sentido a su existir debía ser alguien que tenía control, dominio y potestad sobre los pueblos, sobre las naciones, sobre todas las personas. Y obviamente, pues estamos hablando de Dios. Dice el versículo 9, salva a tu pueblo. ¿Por qué le clamaba David a Dios en favor de su pueblo? Porque Dios tiene el poder y potestad sobre cualquier potestad humana y sobre cualquier autoridad humana y sobre cualquier nación, sobre cualquier rey, sobre cualquier príncipe. Él es. En esa persona David confiaba para que le diera dirección y propósito a su propia vida. Vemos algo más, hermanos, un quinto aspecto, y con esto quiero terminar. ¿Quién era esa persona a la cual le daba propósito a la existencia de David? Pues debía de ser una persona quien le garantizaba la vida. Y no era propiamente un médico de cabecera que David pudo haber tenido en su monarquía, en su periodo de rey, sino obviamente y naturalmente se estaba refiriendo, y me estoy refiriendo, a Dios. El versículo 1 dice, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. David decía, si tú estás lejos de mí, yo me muero. Mi existencia se acaba. Tú, fuera de mi vida, no tiene sentido. Tú, lejos de mí, no tiene propósito mi existir. ¿Para qué estoy? ¿Para qué vivo? Así que David había decidido
que Dios es el único y solamente Él quien le daba dirección, satisfacción, motivación, ánimo, empuje, sentido y propósito a su propia vida, porque Él estipuló que debía de ser una persona que le garantizaba la vida. Nadie lo podía hacer. Ni sus concubinas, ni sus mujeres, ni sus hijos, ni sus vecinos, ni el mismo reinado que tenía, ni la misma posición como el monarca total, soberano y absoluto, humanamente hablando. Así que David dijo, Dios es mi sentido. Si tú te alejas de mí, si tú te desentiendes de mí, yo soy como un hombre muerto, dijo. No soporto, no aguanto, no sé qué será de mi vida si tú te alejas de mí. La pregunta es, hermanos, ¿quién le da sentido a su vida? Si le damos esa grande responsabilidad al cónyuge, o a los hijos, o a los abuelos, o a los amigos, o a la iglesia, o al pastor, o al vecino, al pariente, a los hermanos, yo creo que estamos muy equivocados. Quien viene a darle orientación, dirección y propósito, hermanos, a nuestra existencia es Dios. Cristo mismo declaró y dijo, el ladrón no viene para hurtar, matar y destruir, pero el Hijo de Dios, yo mismo he venido, dijo Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es Dios, es nuestro Salvador, hermanos, quien debe dirigir, levantar y sostenernos en cualquier situación que nos encontramos. Decide como David, joven y señorita, que aquella persona, aquel ser magno y supremo, quien dirigirá nuestras vidas, quien nos sostendrá y aquel que nos mueve y nos mantiene y nos garantiza la vida presente y la porvenir, es Dios. Él debe motivar y solamente Él debe ser la motivación más grande de nuestra vida. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, esta meditación, que tu Espíritu Santo tenga a bien hacérnosla meditar, analizar, reflexionar por mucho tiempo, y seas tú siempre, Señor, aquella persona que oriente nuestro corazón y nos satisfaga en todas las áreas. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.